En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él, nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén.
Hoy nosotros como iglesia estamos celebrando la misa que corresponde a este tercer domingo de este tiempo de Cuaresma, en el ciclo A de nuestra liturgia. Recordemos todos que la liturgia es la celebración del misterio de Dios a lo largo del tiempo. Y el año litúrgico también es esa celebración de Dios a lo largo de nuestra historia. Tenemos que en la iglesia hay 3 años, año A, año B y año C, o año 1, 2 y 3, y se repiten nuevamente las lecturas. En 3 años nosotros leemos desde acá, desde el púlpito, leemos toda la Sagrada Escritura, o sea, todos los libros se leen desde acá. O sea que el principal curso bíblico, vamos a decirlo así, lo hacemos desde acá, leyendo la palabra de Dios diariamente, en las misas diarias, y dominicalmente, o sea, en las misas dominicales. Hoy, tercer domingo de Cuaresma, ciclo A, la palabra nos está hablando acerca del episodio de Jesús con la samaritana. Vamos a hacer lo que llamamos, hoy es domingo, vamos a extendernos un poquito más en la explicación de la palabra, vamos a hacer lo que llamamos exégesis. Esa palabrita yo la tiro siempre los domingos porque es domingo y hoy no se paga impuesto, ¿verdad? Esa palabrita rara, exégesis, significa interpretación de la palabra paso a paso. Primero, vamos a ver los evangelios. Nosotros tenemos 3 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios. ¿Qué es un evangelio? Es el escrito de la vida y obra de Jesucristo según sus apóstoles y según sus discípulos, de acuerdo a cómo sea el evangelio. Los evangelios fueron escritos el primero 50, 60 y hasta 80 años después que Cristo murió, después de la muerte de Cristo. Tenemos que el primer evangelio que se escribe es el más corto, que es el de Marcos. Después tenemos el de Mateo y después el de Lucas, y el último que se escribe es el de Juan. Nosotros hoy estamos leyendo el Evangelio según San Juan. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. Esa palabra sinóptico significa mirada de conjunto, significa que hay una unión, un hilo entre los 3. Porque cuando Marcos escribió su evangelio, para Mateo y Lucas escribir el evangelio de ellos, agarraron el de Marcos y lo ampliaron. O sea que en la base del evangelio de Mateo y de Lucas está el evangelio de Marcos, que lo agarraron y lo ampliaron más y le pusieron más cosas de la vida de Jesucristo. Juan es distinto. Juan realmente, pues digamos, se sale, no tomó a Marcos, sino que lo hizo, digamos, de otra fuente, lo hizo. O sea, escribió ese evangelio de Juan. Por eso los 3 primeros se pueden comparar los 3, pero el de Juan ya sale un poquito aparte. Cada evangelio tiene su particularidad, o sea, tiene su personalidad, vamos a decirlo. Así como hay personas que hablan más que otros, que son más rabiosos que otros, personas que son más alegres que otros, pues así mismo los evangelios tienen su manera de ser. Por ejemplo, Marco es directo, bien directo, dice las cosas como son y directa. Mateo es más explicativo, Lucas es más abierto, digamos, a todo mundo, es más universal. Y Juan es el evangelio de la profundidad, es la madurez del cristiano. Detrás de cada evangelio hay una comunidad, una iglesia, o sea que no fue una persona solo que lo hizo, sino que lo hizo en conjunto también, inspirado por Dios, con una iglesia detrás. Por ejemplo, Juan es el más detallista de los evangelios. Juan incluso hasta cuando está diciendo las cosas, dice en el evangelio hasta la hora, o sea que estamos hablando de un testigo de primera línea. Por ejemplo, aquí en la Samaritana dice que cuando Cristo estaba hablando con la samaritana era mediodía, o sea, hasta la hora lo dice. Y la geografía es bien precisa, o sea, cuando dice que estaba en esta ciudad, que fue de aquí a allá, es real también el Evangelio de San Juan. ¿Qué pasaba con este episodio? Y aquí vamos también a la parte bíblica y pastoral.
Sucede que el pueblo de Israel, cuando en el nacimiento de Jesucristo, antes de Cristo, estaba dividido en dos partes. Era como dos regiones y las dos peleaban, tenían pleito los dos. Era primero el Israel, pero el reino del sur, que era Israel, tenía como capital Jerusalén. El reino del norte, llamado precisamente Judá, tenía como capital Samaria. El reino de Judá tenía como capital Samaria. Entonces era una división porque los de Jerusalén, los judíos, decían que los samaritanos eran impuros, que se habían ligado, se habían casado con otras personas de otros pueblos. Lo decían así. Entonces siempre era un pleito. ¿Por qué? Porque, óigame bien, los samaritanos decían que el monte del Señor era el monte Sión, y los de Israel decían que no, que era Jerusalén. Por eso en la Biblia, en los libros de la Biblia, muchos fueron escritos en el reino del norte y otros en el reino del sur. Por eso en la Biblia aparece, ustedes a veces no se dan cuenta, pero por ejemplo dice un salmo: Monte Sión, vértice del cielo, alegría de toda la tierra. Ese salmo fue escrito ¿dónde? En el reino del norte, porque estaban, como dice el refrán, que cada sastre lava su aguja, ¿verdad? Está, digamos, cantando a Sión. Y otro dice: Jerusalén, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Y entonces había una disputa donde sacrificaban, digamos, los sacrificios lo hacían en Sión y los sacrificios también lo hacían en Jerusalén. Era un pleito que había. Entonces por eso es que ya se entiende, cuando Jesucristo va hacia Jerusalén, pasa por Samaria y se sorprenden los discípulos porque Él está hablando con una mujer y samaritana, y la mujer de samaritana viene y le dice: pero ¿cómo tú eres judío, vienes y me hablas a mí? Oiga, porque eso era un pleito que no que es aquí, no que es allá, no que es en Jerusalén, era un pleito que tenían. Entonces, y aquí viene, digamos, el mensaje. La samaritana, pues va a buscar agua en el pozo. Cristo está ahí en el brocal del pozo, que es ahí afuera en el pozo sentado. Sus discípulos habían ido a comprar comida y Cristo estaba solo ahí, y llegó esta mujer a sacar agua y Cristo le dice: dame de beber, dame de beber. Entonces empieza, vamos a decir, la evangelización, empieza el proceso de conversión con una pregunta, con una petición de Cristo a esta mujer: dame de beber. Entonces la mujer se sorprende y le dice: ¿cómo tú me pides de beber a mí, siendo tú judío y yo samaritano? Porque que los judíos y los samaritanos, como les dije, peleaban entre ellos, disputándose de dónde era el monte santo, si era Sión o era Jerusalén. Después Cristo le dice: si tú me conocieras, me pedirías agua tú a mí. Entonces la mujer le dice: pero Señor, pero si tú no tienes cubo, no tienes nada, ¿cómo tú vas a sacar el agua? Porque ya Cristo no estaba hablando del agua física, sino que estaba hablando de que del agua viva, Y le dice: el que bebe de esa agua vuelve a tener sed, pero sin embargo el agua que yo les doy jamás tendrá sed. Se va a convertir en un manantial que salta hasta la vida eterna. Entonces Cristo empieza con una pregunta. ¿Para qué? Para convertir a esta mujer. ¿Convertirla de qué? De su mala conducta. Aquí tenemos que Cristo viene y le dice a ella, le dice: ve, llama a tu marido. Ella dice: no tengo marido. Y Cristo le dice entonces: es verdad, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. No era fácil la samaritana, de una reputación reputísima, ¿verdad? La samaritana. Entonces ella se siente interpelada. ¿Por qué? Porque después de ese encuentro con Dios, ella va al pueblo y se convierte en la primera evangelizadora, porque ella, cuando se encuentra con Cristo, cuando acepta a Cristo, dejó el cántaro, dejó el cántaro tirado ahí en el pozo y se fue entonces al pueblo a evangelizar. Y muchos creyeron por lo que había dicho la mujer. Oigan bien, qué interesante esto. Pero después entonces
Cristo se queda ahí y ellos entonces aceptan a Cristo no por lo que dijo la mujer, sino porque ya lo están escuchando de viva voz. O sea, aquí tenemos un proceso de conversión como Jesucristo, el agua viva. Entonces este es un pasaje que también Cristo es el Mesías, el que une los dos pueblos y une también todos los pueblos del mundo a través de una persona que también admitió que estaba equivocada, se convirtió de su mala conducta y va también a evangelizar a los judíos, que eran también los samaritanos, pero que consideraban también impuros. Entonces tenemos que nosotros, pastoralmente hablando, mientras estamos bebiendo de las aguas del placer, de la bebida, de las aguas del orgullo, de las aguas del juego, de las aguas también de los vicios, de las aguas también de las mentiras, pues siempre vamos a tener sed. Aunque sean cosas buenas, quizás como conseguir cosas, que eso es interesante, pero siempre el hombre va a estar en su corazón buscando y buscando y buscando y nunca como que se siente satisfecho. Sin embargo, Cristo es el único que satisface todas nuestras necesidades espirituales. Cuando una persona está detrás de otra para casarse, para lo que sea, la consigue y ya dice, cuando yo tenga esta mujer o cuando yo me case, ya se me van a acabar los problemas. Y ahí es que vienen los problemas. Cuando yo entonces agarre y compre mi casa, que tenga mi casita, ya yo voy a ser feliz. Se compra la casa y la felicidad parece que sigue de largo y como que no está. Cuando yo compre mi vehículo, que yo ando en este motorcito mojándome, ahí sí es verdad que yo voy a estar contento y feliz y satisfecho. Compra su vehículo y sigue las cosas igualitas y siempre uno tiene sed, siempre está buscando y siempre por eso es que caemos en muchos vicios, porque en busca de la felicidad y buscamos y siempre bebiendo de esas aguas y siempre vamos a tener sed. Cristo es el único que llena tu corazón. Cristo es el único que te da paz. Cristo es el único que sacia esa sed espiritual que tú tienes. Y por eso Él es el agua viva que se nos da todo. No importa la conducta. Miren la conducta de esta mujer, que de una u otra manera también, en la juventud de las cosas, también mucha gente ha dado su salto y su brinco por donde quiera, ¿verdad? De uno y otra persona. Digo yo que la samaritana es la patrona de toda la chapeadora del mundo, ¿verdad? Caramba, 5 maridos, caramba, y tenía uno que no era de ella. Entonces, pero mire, ella no se quedó ahí con eso. No se quedó, vamos a decir, en el chapeo, ¿verdad? Chapeando y buscándosela, ¿verdad? Sino que en el encuentro con Cristo, ¿qué hace? Así mismo, chapeó la salvación, así mismo. En el encuentro con Cristo, ella entonces se convierte, y no solamente se convierte, sino que se convierte también en la primera evangelizadora del pueblo de Israel también, del pueblo de los samaritanos, de la tribu de Judá, se convierte, y va y empieza por ahí. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene el último detalle ya, para terminar esta parte, para terminar el evangelio. Y es lo siguiente: ella evangeliza, pero ella también no centra la atención en ella misma. Miren que vino un hombre, un profeta, y me hizo convertir porque me dijo todas las cosas que yo tenía. O sea, y ella lo que hace es que lleva a los otros ¿hacia dónde? Hacia Jesucristo. A veces nosotros, cuando nos convertimos al Señor, empezamos a predicar que el Señor ha hecho obras grandes en mí, maravillas, y lo que hacemos es que nos predicamos nosotros mismos y no llevamos a los demás hacia Cristo, y eso nada más predicando testimonio y testimonio y testimonio, y todo el mundo gloria, 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 pero mira fulano, y muchas veces no le damos la gloria a Dios. La samaritana llevó a los demás hacia los pies de Cristo. No lo hizo para mi grupito, no lo hizo para mí, sino porque ellos mismos dijeron, nosotros nos convertimos por lo que tú dijiste, pero ahora por nosotros mismos estamos experimentando y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Y oigan un detalle importantísimo en nuestra vida de seguimiento. En la iglesia hay muchas personas como el cuento del perro y el conejo, que se los voy a hacer ahora. Hay muchas personas así. Había una vez un perro de esos de las praderas del campo, de esos perros que están en los montes, que tenía mucha hambre.
Y el perro vio un conejo y le cayó atrás corriendo, de una vez le cayó atrás corriendo y ladrando. Los otros perros que estaban ahí empezaron, ¿qué hace un perro cuando escucha a otro perro ladrar? Ladran también. Empezaron de una vez también a ladrar y a correr detrás, pero los otros perros no habían visto el conejo. Y como no vieron nada, lo que hicieron fueron cada quien pues quitándose y yéndose. Pero el perro que vio el conejo, ese sí lo atrapó, ese sí lo agarró y se lo comió, vamos a decirlo así. Asimismo, hay mucha gente en la iglesia que viene una persona que tiene una experiencia de Dios, que ha experimentado a Dios por sí mismo, como esta samaritana que bebió directamente de la palabra del Señor, del pozo del Señor, del agua viva del Señor, y ella entonces sí logró la conversión. Pero entonces hay mucha gente en la iglesia que viene un padre, un sacerdote que tiene una experiencia firme de Dios y usted lo ve que gloria a Dios, que aleluya, y que trabaja y que echa hacia adelante la comunidad y todo eso, y la gente entonces se queda que alimentándose supuestamente de lo que dice el sacerdote. Pero si se va ese padre, se va esa persona, ¿qué hace la gente muchas veces? Empieza a irse también de la iglesia. ¿Y por qué? Porque no han experimentado por ustedes mismos la presencia viva de Dios, y lo que están es alimentándose precisamente de otra persona. Miren, la cuestión ahora está tan moderna que yo creo que todavía, por más modernismo que haya en este mundo y por más amor, por ejemplo, que le tenga una madre a un hijo, no es verdad que si la madre come, el hijo se va a llenar. El hijo, por más amor que le tenga a la madre, tiene que comer por él mismo. Igual también con la experiencia de Dios. Ustedes tienen que probar por ustedes mismos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque por mucha experiencia de Dios que yo tenga, y le digo que es bueno, hasta que ustedes no lo prueben, no van a tener experiencia de Dios. Lo que van a tener como esos perros, oyendo que otro ladra. Ay, sí, Él es grande, sí, Él es grande. Pero hasta que usted no experimente que es grande y que cambia su vida y que tiene una experiencia con Dios, van a estar como los perros ladrando porque escuchan otros perros. Y le voy a poner un ejemplo que les gusta mucho a los borrachones. Por ejemplo, la experiencia de uno darse un humo, de uno embriagarse. Si yo vengo aquí y le describo cómo ustedes se embriagan, ¿verdad que por más que yo le hable a ustedes que uno toma, que empieza a ponerse así, a sentirse así, por más que yo le diga cómo es que uno se da un humo, hablándole, ¿ustedes se van a humar, se van a embriagar? No. ¿Cómo es que uno se da un humo? Bebiendo. Y entonces así mismo pasa con Cristo. ¿Cómo es que uno experimenta de verdad el amor de Dios? Porque yo se lo diga por acá. No, si ustedes mismos no toman esa agua viva que es el Señor, pues no es verdad que van a tener su experiencia. Así que vamos a pedir a Dios Todopoderoso que podamos tener una experiencia viva, eficaz, y decir como la samaritana: Señor, danos siempre, Señor, de esa agua. Que Dios les bendiga a todos ustedes.